¿Por qué no casos policiales? Alguna que otra de fantasmas, alguna que otra de psicópatas. Sí. Pero hoy les traigo una historia bastante... bueno, depende por dónde lo miren. Ok. Pero es la historia de una mujer que es muy enigmática y Sí, ya les voy a claramente. contar por qué. Se trata justamente de Cleopatra, esta faraona egipcia que, bueno, ha tenido gran historia, o sea, mucha tela para cortar ahí en torno a Cleopatra, la A la verdad. historia de ella. A la historia de ella, exactamente. Y vamos a empezar haciendo un poco de... nos vamos a contextualizar un poco Me gusta. en la época de la que estamos hablando cuando hablamos de Cleopatra, ¿no? Porque si nosotros hablamos de Egipto y de los reyes de Egipto, nos lleva a esos faraones de las pirámides, Sí. esas dinastías de la famosa Ramsés y de, Claro. de las novelas brasileras y qué sé yo. Pero lo cierto es que la época que vivió Cleopatra es totalmente distinta a eso que aprendíamos como en la escuela, ¿viste? En la primaria, Sí, que te nada que ver. enseñaban. Claro, estamos hablando de otra época del imperio egipcio, Ok. que básicamente transcurre después de la conquista de Egipto, de las manos de Alejandro Magno. Sí, de hecho, Cleopatra está más cerca de nosotros que de la construcción de las pirámides, ¿sabías? Correcto. Porque murió creo que en el siglo XX antes de Cristo, una cosa así. Sí. O 30 antes de Cristo. Fallecimiento 30 agosto del año 30 antes de Cristo. Correcto. Está más cerca de nosotros que las pirámides están que se hace como 2000 5.000 años. 5.000 años, claro. Así que tiene mucho más que ver con nosotros, con la historia de Occidente, que con aquellos faraones de esas pirámides tan antaño. idílicas, ¿no? Bueno, Cleopatra venía de una dinastía de los Ptolomeos. Los Ajá. Ptolomeos eran una familia, por llamarlo así, o una dinastía monárquica que descendía de Alejandro Magno, de cuando el capitán macedonio conquistó o liberó en realidad la tierra de Egipto que estaba sometida bajo el imperio persa. Sí, exactamente. Alejandro Magno recupera esas tierras, la funda a la famosa ciudad de Alejandría, varias Alejandrías en realidad, pero Sí. incluso la que conocemos hoy, la que existe hoy en día. Y es visto como un gran libertador, Alejandro Magno, para los egipcios. Alejandro continúa con su conquista por los distintos rincones del mundo y deja a cargo de Egipto a uno de sus capitanes, por decirlo así, ¿no? En realidad lo que él hizo fue heredarle los diferentes reinos que iba conquistando a sus generales, como para que hubiera unas personas regentes mientras él no estaba, porque era mucho territorio, ¿no? Exactamente. En esto que estás comentando, leo que Cleopatra no era de Egipto, no era egipcia. En realidad esa es una salvedad. La familia de los Ahí Ptolomeos va. es una familia que tiene cultura griega, pero descendencia egipcia. Es decir, ellos se casaban con gente de la dinastía egipcia Ahí para va. poder heredar los tronos, Ahí va. pero la cultura que ellos tenían, es decir, la formación, incluso el idioma, era griego. Claro. Qué loco. Sí, Ptolomeos hubo como 14 hasta Sí. el papá de Cleopatra, que fue el peor de todos los faraones de esa dinastía, la verdad, porque le fue muy mal. Le fue pésimo. Sí, no era muy buen político, había perdido la soberanía de varias de las tierras que correspondían a Egipto y corría cierto peligro Egipto porque Roma, que en ese momento era un pequeño imperio en nacimiento, Exacto. lo tenía bajo la mirada, por decirlo así, ¿no? Lo miraba con cariño a Egipto. Claro. Y Roma tenía esta tendencia, como todo conquistador o como todo imperio, de decir, bueno, de repente no voy y lo tomo por la fuerza, sino más bien los asesoro. Claro, me voy a quedar acá y les voy a decir, chicos, cómo tienen que ir haciendo las cosas. Exactamente. Entonces eso estaba pasando más o menos con Egipto y Roma cuando muere el papá de Cleopatra y ellos ascienden al trono. ¿Ellos quiénes? Ella y su hermano.
Ptolomeo XV. Ok. Se casa con su hermano ella, Se ¿no? casa con su hermano. Ellos era una práctica bastante habitual para poder conservar el poder del trono, digamos, en una misma familia. ¿Qué sucede? Ella queda un poco relegada en este primer casamiento porque su hermano como que no le da mucha bolilla. Creo que su hermano tenía 10 años y ella 14, una cosa así. Sí. Y de repente su hermano es quien dirigía todo lo que tenía que ver con el país y ella queda un poco relegada. En un momento intenta hacer una rebelión en contra de su hermano, pero no le sale bien y termina huyendo a Siria para tratar de, reunir fuerzas, claro, básicamente. Sí, reagruparse. En medio de todo esto que yo les estoy contando, en realidad no está en ningún escrito egipcio. Son los escritos antiguos que han realizado los romanos. Y los romanos a Cleopatra la detestaban. Exactamente. La han descrito siempre como una femme fatale, una persona perniciosa, que todo el tiempo estaba tramando cosas, como muy... Básicamente a lo que a ellos les molestaba era que era una mujer muy inteligente y que pensaba. era mujer. Claro, y que pensaba. Y que pensaba, sí. Cleopatra era una de las pocas emperadoras, o una de las pocas faraonas, si no la única, que llegó al reino sabiendo hablar todas las lenguas del imperio egipcio. ¡Qué locura! Egipcio. Es decir, ella hablaba arameo, árabe, hebreo, la lengua de los egipcios, que en realidad los faraones no la hablaban, porque todos los ptolomeos hablaban la cultura o las lenguas aprobadas por la cultura grecorromana, digamos. Claro, sí. No hablaban la lengua del pueblo. Por eso a Cleopatra, su pueblo, la quería tanto. Se desconoce, porque, repito, los escritos que se encuentran son romanos y son de la historia que escribieron los que ganaron. Obvio. Se desconoce quién era su madre, por ende tampoco tenemos muy en claro su apariencia física. Claro. Y hay tantas representaciones desde Elizabeth Taylor. Sí, lo único que sí, en algún lado sé que estaba escrito era que como que era muy hermosa, como que tenía una belleza. Eso sí que está exaltaba. escrito. Eso sí está escrito, está registrado en realidad en los escritos romanos. Era una persona muy culta, tenía mucho conocimiento desde matemáticas hasta lenguas y cultura occidental, mucha cintura política y era muy linda. Exactamente. Entonces, el enigma en torno a Cleopatra parte principalmente de ahí, porque no sabemos la única historia que tenemos es la oficial, digamos. Obvio. No la que escribieron los romanos que la odiaban. No se ha encontrado su tumba, por ende no hay registros de su propia mano o algún testamento, algo que nos diga, bueno, a ver, realmente ella cómo se manejaba, ¿no? Claro. Pero los romanos en su odio han dejado algún que otro dato interesante. A ver. En principio, que les contaba, ¿no? Que ella era descendiente de esta familia de origen griego, pero con la dinastía egipcia, que la casaron con su hermano, se exilia a Siria y de repente, cuando ella estaba allí todavía, visita la capital, que en ese momento era de Egipto, el gran emperador, en realidad conquistador, Julio César, romano. Julio César. Julio César dirigía Roma junto a otros dos chabones con los que se había peleado. Y me gusta que le digas chabones, porque eran remil chabones. Eran retinchos. Sí, eran retinchos. Bueno, Julio César se había peleado con uno de los... Porque eran un triunvirato ellos, eran 3 emperadores. Sí. Pero resulta que se pelearon medio entre ellos. Uno como que se quedó tranqui porque no quería que lo maten. Y el otro, Pompeyo, que se hizo el loco. Sí. El hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIV, lo decapitó y lo esperó a Julio César con la cabeza de su enemigo en una bandeja de plata. A Julio César esto mucho no le gustó, porque él obviamente quería demostrar que él la tenía más larga. Entonces medio que lo quedó mirando raro al hermano de Cleopatra y dijo, no me cae muy bien. No me y cierra. no da la casualidad que Cleopatra, ya en Siria, donde estaba, se entera de esta situación y dice, es un excelente momento para que yo haga mi entrada triunfal a la vuelta y vuelva a mi casa donde me corresponde estar. Exactamente. Entonces se infiltra a la ciudad. Dicen, esto dice la leyenda ya, que entra
en un barco, llega a la ciudad en un barco, pero adentro de una alfombra. ¿Cómo es eso? Esa alfombra, enrollada, claro. sí, la meten en los aposentos de Julio César, y cuando él está así en su pieza, qué sé yo, tomándose un vinito, se desenrolla la alfombra y ¿quién sale? Cleopatra. Obviamente. Una mujer muy hermosa, de jóvenes 20 años, 18, 20 años, de la que Julio César obviamente que se enamora. Obvio, porque era hermosa ella. Y Julio César andaba ya por los 50 largos, ¿no? Sí, claramente. Entonces dice Julio, bueno, como yo soy muy bueno y soy amoroso y no me gusta que los hermanos se peleen, porque la ley primera es que se lleven bien, me voy a quedar acá en Egipto y los voy a acompañar, así ellos se amigan, ¿no? Todo mentira. Finalmente se la termina llevando a Cleopatra con él a Roma, donde él estaba casado con una señora, pero a él no le chupa tres huevos, y termina hasta dedicándole un templo. Muy bueno. Algo Sí. que yo haría. Yo estoy para dedicarle un templo a alguien que amo. ¿Eh? Me Estoy para encanta. hacer eso, sí. En realidad es un templo a Venus, a la diosa Afrodita, pero los romanos, recordemos que le encanta nombrar las cosas por su nombre, por como ellos tienen ganas, Claro. digamos, cambiarle el nombre a las cosas, y le ponen Venus a la que sería Afrodita. En fin, con Cleopatra, Julio César tiene un hijo, Ajá. el famoso Ptolomeo César, al que llamaron Cesarión o Pequeño César. Al pequeño César. Ok. Exactamente. Los romanos estaban muy preocupados por esta situación porque dicen, o sea, esta señora que a nosotros no nos gusta, encima de que la trae acá, encima que le dedica un templo, está embarazada. Claro. Entonces se empiezan a preocupar y los políticos de Roma lo empiezan a presionar un poco a Julio César para que diga quién va a ser el heredero. ¿Quién se va a quedar con todo esto? Y Julio César decide nombrar a un sobrino de él. Lo nombra su sucesor, Raro. un romano, y le dice, bueno, mi sucesor va a ser este, como para que no lo molesten. Ok. De todas formas, a Julio César lo matan. Bueno. Cuando muere Julio César, igual ella quiere como quedarse con el poder. Busca ahí. No, ella lo que hace cuando muere Julio César es vuelve a Egipto. Ah, Porque ella estaba mirá. en Roma en ese momento y dice, si yo me quedo acá me van a matar a mí y me lo van a matar a mi hijo. Claro. Entonces vuelve a Egipto y dice, no, ¿saben qué? Mi hijo es de mi hermano, que el hermano curiosamente también se había muerto en una situación bastante rara. Turbio todo. Se ahoga básicamente en el Nilo. Estaba yendo a pelearse con unos con una armadura de hierro. La balsa en la que estaba viajando se pierde el equilibrio y él se hunde y se ahoga por el peso de su armadura. Tremendo. Quedando Cleopatra como la reina regente de Egipto, o la faraona regente, hasta que su hijo, que todos sabían que era de Julio César, pero que fingían que era Claro. de Ptolomeo, que también se llamaba Ptolomeo, pueda alcanzar la mayoría de edad, ¿no? Y entonces ahí empieza una gran época de auge para Egipto, porque Cleopatra tenía una muy buena cintura política y económica. Claro. Incluso según una serie de inscripciones que se pudieron encontrar en diferentes templos que ella mandó a hacer, su tumba no se encontró todavía, pero sí se encontraron algunos templos construidos en su honor. Ella logró atravesar grandes periodos de malas cosechas. Y sin embargo, no hubo ninguna rebelión por parte del pueblo. Tanto la querían que confiaban en ella para sortear las grandes épocas de hambruna Claro. y de necesidad que sufría Egipto, ¿no? Pero tenía que ver con esto, con su carisma, con su forma de relacionarse, con su cintura política. Finalmente, Cleopatra se vuelve a enamorar de otro romano, el más señor lindo. Marco Antonio, que era la mano derecha de Julio César en su momento. Que nada que ver con Solís. No. Y con Marco Antonio tiene unos mellizos. Ajá. A los que llaman Cleopatra, Selene, y si no me equivoco, el pibito también se llama Ptolomeo, porque se ve que no había mucha Muchos nombres inventiva. disponibles, Sí. Resulta que cuando lamentablemente el que era en ese tiempo el otro gran conquistador, el que hereda el trono de Julio César, que es el emperador Augusto,
estaba bastante enojado con Cleopatra, como ya decíamos. Sí. No la quería nada. No. No le gustaba tampoco que ella se enamorara y se terminara siempre como enredando, o se enamoraran de ella, en realidad, Sí, en realidad grandes eso. personalidades, grandes hombres romanos, ¿no? Entonces la trataban como medio como de prostituta, ¿viste? Como que ella se dedicaba, la trataban media de hechicera, Chabones de siendo bruja, claro, sí, que le hacía trabajos a los emperadores, que los enredaba con su belleza, que los quería traicionar, que ella se quería quedar con Roma. Y en realidad ella en ningún momento se quiso quedar con Roma, ella lo único que le interesaba era que Egipto continuara siendo un país libre. Mirá vos, qué loco. Qué bien. Recordemos que Roma era un imperio que crecía minuto a minuto, que iba llevándose parte no solamente de la península itálica, sino también ha llegado hasta España, toda esa zona, toda la zona de Oriente Medio, todo eso era del Imperio Romano. Y Egipto, aún en el norte de África, sabía que no faltaba mucho para que Roma decidiera que finalmente no quería hacer más, no quería que ellos sean más un país libre, y los tomara por la fuerza, ¿no? Entonces ella lo que quería era preservar la libertad de su país y que ellos continuaran siendo independientes y no cayeran bajo el yugo del Imperio Romano. Lamentablemente, para ella y para todo su pueblo, eso no fue posible porque finalmente Roma decide tomar el poder en Egipto. Y cuando la van a matar, a ella y a Marco Antonio, es un enigma también, es una leyenda y es un poco no sé, un hallazgo, una data que nos queda de su grandeza, si se quiere, que ella no se dejó matar por ellos. Me gusta eso. Cuando están por entrar a su fortaleza, digamos, Marco Antonio se deja caer sobre su espada y se suicida. Y ella se encierra en una cámara y se envenena. Mirá qué loco, con una serpiente, ¿puede ser? Está los escritos como que no son definitivos respecto a eso. Algunos dicen que es por una serpiente, otros dicen que tomó un veneno. Claro. Algunos dicen que era una cobra, otros dicen que es otro tipo de serpiente. Pero bueno, en fin, tampoco se dejó matar y tampoco se dejó humillar por parte de los romanos, porque los romanos tenían este típico ritual que hacían una vez que conquistaban un lugar, que era subir a los prisioneros a un carro y pasearlos por todo. Sí, eran unos sádicos sí, tremendos. Exactamente, demostrando que habían ganado. Ella les quitó esa victoria, por decirlo así, e incluso no se sabe hasta el día de hoy dónde está enterrada. Exactamente. Pero hace muy poco tiempo hay una arqueóloga, una mujer, que está muy cerca de descubrir la tumba de Cleopatra por diferentes indicios. Y dicen que ella juró que ningún hombre iba a encontrar su tumba, pero bueno, la que lo está por encontrar es una mujer. Me encanta, compi. ¡Qué pedazo de historia me has traído hoy! Tremenda. Bueno, me alegro que te guste. Nuestra lluvia púrpura ha traído esta columna hermosa sobre Cleopatra, un montón de data que no tenía, compi, la verdad, no estaba tan al tanto. Es muy interesante y hay mucho más para interiorizarse y aprender sobre las distintas también conjugaciones de los dioses y cómo ellos se vestían para representarlos y demás. Pero es una gran personalidad Cleopatra para indagar y ojalá pronto puedan encontrar su tumba, no para saquearla, sino para que podamos aprender más sobre ella y todo lo que logró para su pueblo. Lamentablemente el imperio prevaleció, como en muchas otras historias, pero bueno, un poco de su historia nos queda porque se la sigue nombrando. Exactamente. Compi, hola, muy buena la historia. Me encanta la historia de Akenatón, el primer monoteísta de la historia. Nos dice, hasta mañana Daniel de Tolwyn, que está Gracias, Daniel. Atento a la sintonía de la 105. Quienes se despiden también somos nosotros, compi. Ha llegado la hora de entregarle el aire a la gente de Internetísticos. No te despegues de ahí, que ya arranca en un ratito nada más el show de la 4:30. Esta gente bien loca que te va a hacer pasar un ratito hermoso, la verdad. Yo me despido, mi nombre es @pelatdf.
José o Alterio o el Pelado, como quieras. Nos despedimos hasta el día de mañana a las 13 horas. Del otro lado, la lluvia púrpura que también se despide. Hasta mañana, nos vemos.